Gracias a todos por estar aquí, gracias a todos por estar aquí y gracias por poder compartir con todos. Mi nombre es Aura Cooper y estamos toda la vida buscando saber qué es lo que tenemos que hacer aquí. Ese es mi propósito, pero no es de ahora y no es de hace 30 años. Yo desde que me recuerdo de vivir y existir, quiero entender y comprender por qué estamos aquí. La gran ventaja que yo he tenido desde siempre es que veía seres, y me acuerdo de ellos desde que tenía 2 años, pequeños seres como yo también, pequeños, algunos un poco más altos, mas siempre más lejos. Y a la medida que fui creciendo, estos seres más altos y no tan pequeños como yo se fueron acercando y diciendo así a cada instante cosas importantes de la propia vida, que cómo debería decir, cómo debería hacer, y toda mi vida desarrollándose de esa forma, hasta que en un determinado momento yo dejé de verlos, empecé a disminuir verlos y disminuir poder oírlos. Eso empezó más o menos a los 7 años. Y paralelamente a eso fue cuando yo estaba totalmente conectada a la alimentación desarmónica que tenemos en el planeta. O sea, comemos animales. Entonces, es lo que me decían el tiempo todo. No puedes, no debes, no puedes, no debes. Pero mi madre era nutricionista, mi padre un gran cientista de todo y que eso era complicado. Y al final yo me fui dejando y me vicié entonces en la carne, en comer carne. Cuando llegó un determinado momento, que alrededor de los 7 o 8 años, yo empecé a disminuir verlos y oírlos. Cuando llegó a los 9 años, no estaba en mi país en ese momento, y de repente ya no oía nada. Y yo era una persona, un niño, una niña normal, que sonreía mucho y jugaba mucho, pero tenía ese objetivo de encontrar por qué estamos aquí. Entonces, cuando desconectó todo eso que yo me apoyaba en esos seres, preguntaba a mis padres que por qué no veía. Entonces, en ese momento me enteré que ellos no veían, ni siquiera oían. Yo solo descubrí a los 7 años que nadie veía y nadie oía. Y claro, no había a quien preguntar qué hacer para volver a oír. Y en un determinado momento, estando en el cole, estaba muy triste, muy triste, muy triste. Tuvimos el descanso, un recreo, y me fui a un lugar donde estaba lleno de árboles muy grandes, y ahí pensando qué hacer, porque estaba muy difícil vivir de esa forma. Había tenido durante tanto tiempo estos seres indicando y comentando cosas. Y cuando entré en ese lugar de muchos árboles, en un determinado momento vi que los rayos del sol pasaban por a través de los árboles y se veían los rayos. Digo, qué maravilla, qué maravilla. Yo creía que eso era invención, que ya había visto eso en cuadros, pero entonces me quedé en qué maravilla, y en ese momento yo salí de allí y aparecí en otro lugar. En un lugar muy lleno de luz, muchas flores, muchos campos, un lugar muy bonito y seres muy diferentes de los que yo veía. Veía a los pequeñitos que yo me comunicaba y veía siempre, pero después veía a otros que tenían mucha luz alrededor. Y ahí estuve un tiempo, que yo no sé determinar qué tiempo, pero yo estaba buscando saber qué hacer para poder volver a oír y ver estos seres. Entonces, en un determinado momento, pues aparezco de vuelta porque la cineta del cole para ir a clase toca y me veo otra vez donde estaba con los árboles.
y con algunas palabras que a partir de ahí fueron mi guía toda la vida. Sonríe siempre, porque si sonríes vas a conseguir hacer todo lo que has venido a hacer y tener muchos amigos y poder entender completamente lo que es una vida. Y como en ese momento, en el lugar donde estábamos, se midía si las personas estaban bien o no, por invitarlas a jugar juntas, y yo ya en ese día nadie me había invitado para hacer nada. Entonces yo empecé a sonreír otra vez, sonreír, que había más de año que estaba sin sonreír, que no me había dado cuenta, quien se daba cuenta era mi madre, pero me preguntaba de vez en cuando ¿por qué no sonríes? Y entonces yo decía, estoy triste, no sé qué hacer, y no sé qué hacer, no sé qué hacer, y no sé qué hacer. Pero ella decía, ¿pero qué es lo que no sabes qué hacer? Y digo, no sé cómo es vivir. Pero ahí se quedaba. Decían lo que había que hacer, pero no era lo que yo quería oír, que era ver y oír a los seres con los cuales me había estado comunicando sin darme cuenta que era algo muy fuera de lo normal. Entonces, a partir de ese día, yo empecé a sonreír, y 2 días después empezaron otra vez a invitarme los compañeros de colegio para hacer cosas. Entonces, 2 días nada más de sonreír y las cosas empezaron a arreglarse en la vida. Otra semana más empecé a ver algunos de los seres otra vez con los cuales yo me comunicaba. En ese momento yo no lo veía siempre, todo el día, sino en momentos importantes. Y claro, unos días más y empecé a oír lo que decían, pero de forma distinta. Yo ya no oía con los oídos como nos comunicamos aquí, sino oía dentro de la mente. Y ellos decían, esa es la forma correcta de oír. Y mi vida continuó y fui haciendo la vida como todas las personas aquí, estudiando, haciendo carrera, pero sabiendo y recibiendo las indicaciones. Tienes que buscar lo que nadie sabe, que es vivir en el planeta. Y al final fui apareciendo qué es vivir. A los 14 años más o menos encontré unas personas, tú hablaste, me preguntaste sobre la Umbanda, etc. Era justamente una señora que trabajaba con esa frecuencia de energía. En Brasil existen muchas personas trabajando con las energías de la tierra. Y 3 religiones, entre comillas, porque no tiene las ceremonias necesarias para una religión, pero así es considerado como siendo religión. Yo entonces conseguí entender que no son religiones, porque no tienen las condiciones de religión, son conocimientos que son pasados de una persona para otra, y el objetivo es entender que nosotros podemos actuar en toda la naturaleza, podemos interaccionar con la naturaleza, podemos alimentarnos energéticamente de la naturaleza, con el aire, con la respiración y mucho más de lo que estamos haciendo, porque nuestra respiración, por ejemplo, es totalmente automática, pero si aprendemos a querer recoger energía del aire, podemos coger energía del aire para hacer muchas cosas y para principalmente estar bien. Y en esa época pues también empecé a ver otros seres que ya no estaban aquí, que habían vivido en el planeta, que tenían problema o no tenían problema, pero que se acercaban siempre buscando información. Y la primera persona que yo pude interaccionar perfectamente era un chico que yo conocía del colegio. No tenía mi edad, tenía 19 años y estaba terminando el colegio, o había terminado el colegio, pero durante 2 o 3 años nosotros íbamos al colegio juntos, porque yo pasaba enfrente de su casa y muchas veces él estaba saliendo, íbamos al colegio y conversábamos. Y este chico estaba estudiando después para ser, ¿cómo es?, de aviones, piloto, sí, piloto.
Y después, después de haber recibido el brevet, ¿cómo se llama aquí? La autorización para ser piloto, y ser un maravilloso piloto y haber conseguido el trabajo en unas líneas aéreas y faltar solo 2 semanas volando con un amigo, y no sé qué pasó, nadie lo sabía qué había pasado, pero cayó el avión y él se murió. Y entonces yo empecé a verlo, y él caminando en el mismo lugar que caminábamos para ir al cole. Y entonces, y pidiéndome ayuda, tú puedes ayudarme, tú me ves y me oyes, tú puedes ayudarme. Digo, vale, pues muy bien, ¿qué tengo que hacer? Es decir, no sé, busca, porque yo no sé qué hacer. Y coincidentemente encontré a esta señora que me dijo lo que había que hacer. Había simplemente que decirle que tenía que respirar mucho, muy hondo y querer ver a la luz, querer salir de este plano. Y eso le dije, y eso lo hizo, y se fue a la luz. Yo también la veía, como que apareció, como en esta película de Stargate, que se abrió una luz, y la persona salió, fue caminando, y yo vi la luz y vi que iba caminando, y de repente desaparece. 4 o 5 años después, él se comunica conmigo solo mentalmente, diciendo muchas gracias, ya estoy en donde debo estar, voy a continuar, todo está bien. Y está. Y cada una de esas experiencias que yo iba teniendo, y así fueron muchas, estos seres iban diciendo que son esas las capacidades, cualidades, virtudes, dones o talentos, como lo queramos llamar, lo que todas las personas tienen que reaprender a manejar. No hay nadie que no tenga capacidades. Ahora han descubierto unos investigadores rusos que hay en el ADN, en el 90% que dicen que es basura, están todas estas capacidades, cualidades, virtudes o dones llamados extrasensoriales. Hay solo que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues eso es lo que yo he estado buscando durante toda la vida, hasta que voy encontrando cómo se hace todo eso. Y eso realmente ocurrió hace 50 años, cuando yo entendí qué es cómo lo podía transmitir, todo lo que había conseguido ir experimentando y haciendo yo. Entonces lo que yo hice fue idear o codificar o poner pasos en entrenamientos. Yo empecé realmente a llamar que era entrenamiento para cosas. Y todo ese entrenamiento era parte de todo lo que me iban diciendo que yo debía hacer para poder hacer todo lo que venía a hacer. Lo básico era respirar bien, tomar agua lo suficiente, aprender a respirar alimentándose y sonreír el tiempo todo. Porque la condición de sonreír el tiempo todo da a uno mismo la vibración exacta para continuar y no desistir hasta encontrar lo que está buscando. Entonces es algo muy personal, no depende de nada ni de nadie. Y cuando llega un determinado momento que encuentro a Jorge en Estados Unidos y una serie de otras personas, y ahí me dicen que yo estoy allí para ayudar a todos los que están allí a poder encontrar un camino personal. Estábamos en un lugar, era un grupo, y estábamos en una medida oyendo la persona que era el que dirigía el grupo. Y ellos decían, todos tienen que salir de este grupo y continuar la vida de forma distinta. Y durante el año que yo estuve allí, pues eso se dio. De los 19 que éramos, solo 6 se quedaron. Los demás continuaron. Ellos decían que esos estaban demasiado integrados entre sí y que pasaría muchísimos años, 20 o 25 años, que ellos podrían continuar su vida independiente.
cada uno haciendo cosas que estaban de acuerdo con sus capacidades, cualidades, virtudes y dones. Entonces, cuando llegó a ese punto de todo eso, yo ya había sido profesora durante más de 15 años de música y educación física. Entonces, todo mi propósito era enseñar a las personas qué es lo que tenían que hacer para aprender a ser felices. Lo primero de todo era sonreír el tiempo todo. Lo segundo, respirar bien. Lo tercero, tomar agua suficiente, usar agua suficiente en el cuerpo. Comer lo adecuado. ¿Y qué es comer lo adecuado? Desde siempre lo que decían era solo del reino vegetal. El reino animal es igual a nosotros y sería lo mismo que el ejemplo que me dieron desde los 2 años, que si yo fuera a comer, para alimentar una máquina, yo tuviera que ponerle la misma esencia de la máquina, o sea, metal. Entonces, una máquina no se alimenta con metal. Se alimenta con una energía que uno ni siquiera la ve. Y esta máquina, este cuerpo, es una máquina. Y podemos alimentarnos de todo lo que consideramos reino vegetal, los 4 reinos del planeta. Básicamente agua, aire, tierra y todas las plantas. Entonces todas las plantas concentran energía de los 3 otros reinos. Entonces nosotros, este cuerpo está hecho de los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Consideran fuego todas las reacciones químicas que mantienen la vida. Y en las plantas, frutas y verduras evidentemente, cereales, como lo queramos llamar, pero plantas, allí está todo. Y lo que es más necesario es el aire y el agua. Muy bien. Entonces, con todo eso y haciendo experiencias conmigo mismo, el hábito de no tener esto. Pero entonces, haciendo las experiencias, fui encontrando cómo pasar a las personas todo lo que tenemos que hacer aquí. Primero de todo, tenemos que aprender a ser felices. Y eso es lo primero de todo, es aprender a pensar solo lo que queremos, hablar solo lo que queremos y sentir solo lo que queremos. Y eso tiene que ser todo armónico, porque si no es armónico, creamos una energía, cogemos energía que está en el aire para que nosotros utilicemos, la transformamos en algo desarmónico, en una otra energía que no es armónica, porque si no me gusta lo que estoy creando con pensamiento o palabra, eso quiere decir que no me hace bien. Entonces no lo puedo decir, no puedo crear. Entonces, cuando fui entendiendo cómo uno se enferma, cómo aparecen las enfermedades, el 50% porque no está alimentándose adecuadamente y 50% porque continuamente está creando energías que son desarmónicas, que se van quedando a nuestro alrededor. Y estas energías, como son pesadas, cuando se juntan mucho, ellas se van cada vez densificándose hasta que interpenetran en el cuerpo físico y somatizan lo que llamamos un desajuste, etcétera y tal, y llamamos de eso enfermedad. Y a partir de ese momento de entender más cosas así, entonces, todo lo que yo fui encontrando de técnicas para sanar en todo el mundo, significa concentrar energía buena a través de alimentos o de pensamiento, palabra y sentimiento, para arreglar el cuerpo físico, estar mucho mejor y continuar a entender más cosas. Entonces, realmente, los médicos del cielo son parte de estos seres que yo veía desde el comienzo de mi vida. Cuando estaba en Estados Unidos, uno de ellos, que yo los veía cada vez con ropa diferente, ropa de otra época, uno de ellos, que se llamaba en ese momento Iberé, en un determinado momento dice, ya puedes saber quiénes soy. Gran parte de nosotros
somos esto. Y hizo así, y como que sí quitó esa imagen con la cual yo lo conocía, eso fue a los 30 y algo años, y estaba vestido como un extraterrestre, en una especie de militar, de ropa militar, pero bastante diferente de los militares de aquí. Yo decía más o menos militar, pero es un mono, era un mono dorado, negro, que reflejaba luz y una capa. Y a partir de ahí empecé a ver a muchos de los que yo conocía con este tipo de ropa. Y durante todo el tiempo que después de Estados Unidos vinimos para acá, durante unos 2 años fueron presentándose una serie de seres hasta que yo entiendo todo, que son 39 planetas aliados de Alfa Centauro. Y fuimos trabajando con ellos. En ese momento Jorge empezó a decir, ay, también quiero, porque la parte de las capacidades es esto puede ocurrir, aquello puede ocurrir, que eso me venía, y a veces ocurría, y cómo hacer para mejorar, cómo hacer para impedir. Es decir, solo tenemos la capacidad de hacer fluir nuestra percepción para algo que puede ocurrir, porque aquí tenemos la posibilidad de deshacer este acontecimiento si no es bueno. Solo por eso tenemos esa capacidad. Podemos arreglar la cosa antes, porque este acontecimiento, que puede ser una enfermedad o un accidente, fue creado por nosotros mismos con estas energías que yo estaba diciendo antes, a veces de otra época, pero a veces solo de esta vida. Y si yo aquí transmuto, como es la expresión correcta dentro de la química o de la física, deshago esta energía a que el acontecimiento no ocurre. Entonces, cada uno de estos acontecimientos, de esas experiencias que yo fui teniendo, era para saber cómo pasar un conocimiento y cómo pasar a las personas un entrenamiento de cómo desarrollar las capacidades cada uno de nosotros. Claro, ese tipo de pensamiento o de intención solo se puede encontrar fácilmente con los niños. Los adultos, ya a partir de los 8 o 10 años, ya han recibido tanta cosa y han grabado tanta cosa que piensan que deben imitar todo lo que han oído o visto. Entonces tienen formas de actuar muy diferentes, muy desarmónica normalmente, y muy competitiva normalmente, y muy solo con tener dinero para hacer esto y aquello. Cuando que los niños quieren ser felices. Entonces a los niños se tienen que enseñar, pero hasta ahora a los niños que yo he podido, sí son personas muy diferentes, actúan de la misma forma como yo actúo en todo el tiempo, con estas capacidades para no tener problemas, no encontrar grandes obstáculos, y cuando hay un obstáculo saber cómo manejar esa situación. Entonces los médicos del cielo, a partir de ese momento, empezaron a dar, como nosotros llamamos, indicaciones mucho más organizadas de qué es lo que podemos hacer para entrenarnos. Entonces esas mismas indicaciones yo las he transformado en 5 etapas, que son lo que nosotros llamamos, para poder pasar y las personas entender, digo, son 5 cursos, le doy una indicación, le ayudo a entender cómo se hace, y tú haces hasta que consigas mejorar tu capacidad, y cada una de estas capacidades puedes usar para ti y para todos. Y para el planeta, evidentemente. Entonces, los médicos del cielo, el tiempo todo, fueron ayudando a que yo pudiera contactar, aumentar mi vibración y contactar con estos seres de luz que llamamos maestros. Estos seres van diciendo un poco más cómo funciona todo. Es decir, que venimos aquí al cole con una serie con un programa para cumplir, que llamamos un plan de vida, y si desde el comienzo de la vida nos dan indicaciones, será más fácil.
Yo lo tenía desde siempre, que mis padres no tuvieron que decirme, pero me decían muchas cosas, principalmente mi abuela, que decía eso de sonreír, pero de ser bueno. ¿Qué era ser bueno para ella? Era no pensar mal de nadie. Si algo no estaba bien, alejarse de eso hasta saber cómo actuar. Eso se llama ahora prudencia, ¿no? Entonces, en cada época de la vida yo fui recibiendo una serie de indicaciones que correspondían a esa época, pero dependía de mí continuar a aumentar todo ese conocimiento. Y fui encontrando mucha gente que ya tenía conocimiento de muchas cosas, y con esas personas fui aprendiendo cosas que ellas estaban enseñando y utilizando esas mismas cosas para crear lo que llamo yo los entrenamientos. Llega un determinado momento, los médicos del cielo nos dicen, como lo has dicho tú, ¿no? Quiero hablar con ellos. Entonces dieron como es un entrenamiento de poder hablar con ellos. El primer entrenamiento, hay varias etapas, pero llega la última etapa. Ahora te llamaré yo a cualquier hora, me decían, dijeron a nosotros. Y esa etapa estábamos en Madrid. Entonces decían, tienes que salir de aquí y encontrar tal cosa, no sé qué, no sé cuánto, para saber si nuestro canal estaba funcionando, el canal de telepatía. Cuando, después de unos meses, ¿no?, de salir a cualquier hora de las 24 horas del día para ir a tal lugar y encontrar lo que ellos decían, bueno, está funcionando el canal de telepatía en unos niveles que jamás confundirás sí o no. Puede haber pequeños ajustes que el sentido común que ya teníamos, Jorge y yo, porque en ese momento estábamos trabajando juntos, ya nos diría si eso podía ajustarse mejor, que al recibir una indicación podía no estar tan perfecta como podría estar. Entonces era sentido común, podíamos ajustar. Pero prácticamente eran poquísimos los ajustes que podíamos hacer. Pero la globalidad de todo eso es entender que estar en esta vida y estar en este planeta es una escuela. Si nadie te sabe decir lo que hay que hacer, hay que buscar solo. Hasta encontrar a las personas a quien te van a dar indicaciones que te sirven, y todas las personas con las cuales encuentras, si preguntan, decir lo que ya sabes. Porque esa es la forma. Aprender a compartir el conocimiento. Que eso no es lo que se hace ahora en el mundo. Cada vez que personas tienen cosas importantes, lo guardan para sí, hacen una, como se dice, esto es mío, ¿no? Una patente, esto es mío, solo yo puedo ganar dinero con esto. Y vale, está muy bien, pero nadie tiene capacidad para guardar para sí solo. ¿Qué le pasa a las personas que hacen eso? Dan un retroceso en su propia comprensión, un retroceso muy grande, hasta que puede llegar a no saber qué hacer en esta vida y salen de esta vida de mala manera. Como por ejemplo Santos Dumont, que inventó el dirigible, uno de los dos que inventaron el dirigible, un brasileño, que a los 7 años después de haber visto que ese dirigible sirvió para que los aviones pudieran bombardear la Primera Guerra, pues, y matar miles y miles de personas de una sola vez, en vez de tener que ir a uno, dice, yo no puedo aguantar esto. Y en la 7ª vez que tentó, se suicidó, consiguió suicidarse. Después de este señor, yo lo encontré en este lugar aquí, sin saber qué hacer, sin saber qué hacer de la vida, y fui yo que le ayudé a que encontrara la luz y dejara de pensar desarmónico de su maravilloso descubrimiento e invención. Nadie es responsable por la mala utilización hecha por nadie. Pero los médicos del cielo han dado una cosa. Ahora estamos nosotros trabajando con máquinas hechas por ellos. Las máquinas hechas por ellos tienen que ser parte de la energía con la cual se trabaja en esa máquina, ellos la ponen.
pero parte de la energía la ponemos nosotros. Y nosotros solo podemos poner esa parte que nos toca a nosotros poner en esta máquina si tenemos la vibración alta. Si no pensamos mal de nadie, si ya sabemos compartir y no estamos el tiempo todo solo pensando en dinero, sino en ayudar. Y claro, estas maquinitas ahí están, por ahí están. Algunas Jorge ha conseguido materializar. Pero a veces faltan detalles de detalles de detalles para poder utilizarlo y utilizarlas bien. Entonces, ellos van dando cosas. Y a mí, nada más. Yo soy igual a todo el mundo. Y a muchas otras personas. Pero a ver qué es lo que están haciendo con las indicaciones que reciben. Si realmente consiguen entender, comprender y aprender con estas indicaciones. Ellos dicen que eso ya no es una enseñanza de ellos, sino de estos seres que llamamos seres de luz, maestros ascendidos, que estuvieron en nuestro planeta, que se han realizado, que tienen una aura impresionante y que ya no tienen más que encarnar porque están en ese estado que llamamos ascendidos. Ellos dicen, en una escuela, si damos indicaciones de qué hacer con todas las etapas, eso sería lo mismo que una, ¿cómo se llama? Cuando compartes el conocimiento en un examen. Copiar. O copiar. Entonces eso sería copiar. ¿Qué mérito tiene una persona copiar? Ninguno. Y nosotros no es que necesitamos de mérito, necesitamos integrar los conocimientos para aprender a usar en cada instante hasta que sale sin pensar. Los conocimientos tienen que ser integrados de esa forma. Entonces ellos dicen, no podemos venir y arreglar los entuertos todos que tenéis. Lo habéis creado vosotros. No hay. Entonces se tiene un montón de formas de ir entendiendo y comprendiendo qué momentos de la vida de cada uno y qué momentos de la vida del planeta, o sea, qué energía está fluyendo en el planeta cuando se puede empezar una cosa, hacer fluir, porque la energía que está fluyendo en este planeta es alimento para nuevas ideas. Tu conocimiento. ¿Qué está pasando ahora? Claro, lo que está pasando ahora. Es decir, pero uno tiene que operativar todo eso, pero operativar a cada día, a cada instante. Conocimientos tenemos, y muchos, pero es necesario aprender a compartir, y cuando yo no tengo el conocimiento todavía, es necesario buscar quién lo tiene. Porque si todavía no está, sí de arriba pueden llegar indicaciones. Pero solo llegará tan precisas cuando mi vibración es alta y mi capacidad de canalizar, porque cuando envían una información, no envían como nosotros pensamos en palabras, envían un paquete de información que después yo tengo que traducir a palabras. El que recibe traduce en palabras. Aunque escriba en ese momento, yo escribí 5% del paquete que me enviaron. Cada vez que leo lo que he acabado de escribir, me llegan otras ideas, otra complementación de todo esto. Es decir, todo es trabajo nuestro. Ellos no hacen por nosotros ningún trabajo. Indican, ponen personas que pueden ayudarnos. Personas escriben libros que nos pueden ayudar. Hay libros que se puede aprovechar 50%. Eso es una maravilla. Pero hay libros que se aprovecha 5%, pero ese 5% era el que necesitaba yo para poder continuar en lo que estuviera. Así es que otra cosa que yo hago es coger un libro y decir, a ver, de esto, ¿qué me sirve en este momento? Pues X%. Entonces empiezo a hojear. Cuando llego al más o menos de todo lo que hay, una cantidad, yo digo, vale, por hoy está bien. Otro día cojo el mismo libro y digo,
¿Qué porcentaje puedo coger hoy de este libro? Ninguno. Vale, pues no sé, no es este el momento. Lo que he aprendido de este libro, lo que he asimilado, no está integrado todavía. Hay que aprender a dar tiempo al tiempo. Por eso las personas cuando están en colegios no aprenden igual. Cada uno aprende según su capacidad de ese momento o de esa época de la vida. Entonces los médicos del cielo, en mi caso yo los llamé médicos del cielo para ser fácil para las personas, que después yo digo que son extraterrestres. Y no son de un planeta, son de 39 planetas. Y que están aquí con naves, que tienen naves más pequeñas, que tienen cientos de naves más pequeñas, que tienen naves pequeñitas, más cientos y cientos de naves pequeñitas. Cada vez que hablo de ellos, a las 11 de la noche de ese día, en ese lugar, se pueden tener avistamientos, todos los días. Porque todos los días yo hablo y comparto parte de lo que yo sé. Pero ese ver es restricto para las personas que en ese día me oyeron. Entonces la fenomenología está siendo en una medida atendida. Sí, puedo ver, puedo tener la experiencia de ver una navecita, una nave pequeña. La nave grande, si yo hago muchos trabajos. Pero, ¿qué me va a cambiar ver o no ver una nave? Nada. Lo único que va a cambiar a mí es el entrenamiento que yo estoy haciendo, mejorando como persona, integrando conocimientos, desarrollando capacidades, cualidades, virtudes, dones, talentos, como lo queramos llamar, y bien utilizándolo para mí y para todos. Así es que los médicos del cielo o los extraterrestres, que yo sepa, siguen haciendo eso de esta forma. Entonces, el ver no significa gran cosa, solo es una nueva certeza de que ellos existen. Mucha gente dice que existen malos extraterrestres. Mira, por sentido común, si hubiera malos, mitad del mundo ya estaría muy diferente teniendo muchas experiencias desarmónicas. Todas las experiencias desarmónicas que yo pude no investigar, sino ir a ver qué había pasado. Las personas estaban pidiendo a Dios ayuda, y claro, Dios ayuda con la mano que tiene a disposición. Cualquier uno puede ser mano de Dios. Entonces nosotros entre todos somos manos de Dios, diciendo cosas importantes en un momento crucial para la persona. Es una ayuda que llegó y de una persona que yo no conocía y que nos cruzamos, me dijo algo y ya está. Entonces, todas las experiencias desarmónicas que muchas personas han tenido, he podido percibir que fueron hechas por ciencia de la Tierra, por grupos de la Tierra. ¿Para qué? Para sostener el miedo en las personas. ¿Qué va a hacer el miedo en las personas? No buscar aprender, no buscar conectar para aprender, y entonces todo continúa como está. Entonces todo el mundo dice, ay, pero quiero ver honestidad en las personas que nos están gobernando. Pues hay que tomar cartas en el asunto, reunirse, integrar grupos armónicos y como todos, empezar desde cero hasta poder ser elegido para algún cargo. Lo que pasa es que en ese camino todo, si uno no está trabajándose a sí mismo y mantener el objetivo de ser honesto y de estar en equilibrio y armonía el tiempo todo, en ese caminar, porque todos queremos las cosas para ayer o para mañana, en ese caminar se desajusta tanto que cuando llega dice, ¡ay, qué bien he llegado! Ahora puedo aprovechar. Como todos han estado robando, yo también. Y si yo no robo, otro robará, como mucha gente dice. Entonces,
El trabajo tiene que ser personal. Personal, personal, personal. Primero de la familia, después de aquella familia que vamos encontrando a través de la vida, que llamamos amigos afines. Y esos amigos afines poder ir intercomunicándose. Yo ahora tengo centenas y millares de personas que yo conozco, a las cuales puedo acceder por una maravillosa aparatito para dar algo, una información concreta de algo que cada uno puede hacer en su casa para poder colaborar en arreglar cosas. Esa es una cosa que todo el mundo puede hacer, podría, porque si uno sabe para sí, puedo saber para 10 o 12 o 15 o 20 personas fácilmente y dar indicaciones. Y queremos aprender, queremos saber cómo ayudar, pues cada uno en su casa puede hacer. ¿Podemos reunirnos? Sí, podemos reunirnos, pero ahí vienen todas las demás prioridades que cada uno tiene, que ese reunirnos se queda en 30º lugar, después de todo. Con el tiempo vamos aprendiendo que si cuanto más hacemos esto que sirve para todos, se nos abre el camino de la vida personal. Pero eso también tarda años, a lo mejor, o meses, muchos meses, en comprobar que es así. Se abren los caminos de las cosas que quiero hacer. No tanto para dinero, pero para saber sí. Para conocer personas importantes sí. Entonces uno, al priorizar la vida, creo que la mayoría de nosotros está priorizando de forma equivocada. El objetivo no es tener, es ser. Y con cada cosa que yo aprendo, ver la forma de compartir. Y compartir con las personas que quieran compartir, que quieran aprender. Porque puedo estar al lado de una persona a mitad de la vida que me dice, no tengo mucho interés, no tengo mucha... ¿Y qué tengo que hacer? Pues no decir nada. ¿Y por qué? Porque sería una interferencia por mi amistad o por mi lazo de sangre, obligando a la persona a hacer algo. No es una actitud armónica. Como yo no quiero que me manejen, porque eso sería manejar o controlar, pues no puedo hacerlo. Tengo que tener paciencia. Después de 30 años me pregunta, ¿y de eso que hablas y que haces? ¿Qué me cuentas? Pues vale, bien. A los 30 años puede ser. A los 30 años o más. Entonces, los médicos del cielo que yo conozco son esos, que nos ayudan guiándonos y apoyando a todos los niños que yo veo que no han perdido su capacidad de ver. Ellos continúan muy cerca y hablando y ayudando. Pero a los 3, 4, 5, a veces 6 años, ya dejan de ver. Ya les han dicho que es mentira lo que están diciendo, que es una invención. Y claro, para defenderse de ser llamados de mentirosos, pues no quieren más ver y dejan de ver. No sé qué porcentaje de personas continúa a ver cosas. Yo de todas las personas, cientos y miles de personas, muy poquitas. A lo mejor, contando con los dedos de la mano, son personas que continuaron a ver desde niño y después continuaron a ver siendo adultos. Entonces, de ahí la importancia tan grande de la comida. Porque o si deja de ver por miedo de ser juzgado, o deja de ver porque se intoxica el aparato que usamos, nuestra maquinita. En eso de ver vibraciones llamadas superiores. Así es que los médicos del cielo son esos que yo conozco. Los extraterrestres. 39 tipos, cuerpos muy diferentes uno del otro, pero todos tienen cabeza, tronco y miembros. Pero la consistencia y es muy diferente, la altura muy diferente. Hay unos pequeñitos, hay unos de 3 metros. Y con todos ellos trabajamos. Están en las naves, todos ellos.
Eso sin hablar de los capelinos, que ya es un capítulo aparte. Ya hemos terminado ahora. Pues gracias.